Sí, Adelante. Diputada, con todo el respeto que me mereces, quiero decirte que tú, que le debes tanto al pueblo de México, que fuiste la compañera del mayor farsante, Si es tan amable de poder presidente de esta referirse a la república, pregunta, ratero, diputada, con todo ahí va la respeto. pregunta, ahí va la Gracias. pregunta, ¿cómo le haces para ponerte en esa tribuna, la más importante tribuna de este país, ante todos y las mexicanas y los mexicanos, ese traje de cinismo? ¿Cómo le haces? Porque quisiéramos saberlo para cuando lo llegáramos a necesitar, si es que se da el caso, porque de verdad eres toda una actora. Entonces dinos cómo le haces para convertirte en la mayor mentirosa, usando el cinismo al máximo, porque eso me tiene completamente intrigada. ¿Qué me hace estar aquí? ¿Qué me hace estar aquí en la tribuna de la Cámara de Diputados? Un profundo amor a México. Un profundo amor a México. Porque mire, yo soy de una familia, como muchas, como millones en México, y me enseñaron a amar al país. Y por eso estoy aquí, porque también la vida me dio muchas oportunidades como diputada local y como diputada federal. Y desde luego como esposa del presidente Felipe Calderón, a quien admiro enormemente. Que vamos a tener que tener mucho más cuidado con creer que el aumento al ingreso lo es todo para medir la pobreza, porque llegaríamos a verdaderos disparates, como decirle a una mujer que no tiene dónde dar a luz a un hijo, decirle que se sienta bien, que ya no es pobre. Debemos ser muy cuidadosos al aseverar que un gran número de mexicanos ha salido de la pobreza solo porque son recipientes de estas ayudas. Y ese es uno de los grandes errores que han tenido, que no han mirado la carencia en educación, que no han mirado la carencia en los servicios de salud, porque tenemos el peor sistema de salud que hemos de los últimos 100 años, es el que están viviendo. Eso es donde deberían también estar nuestras miradas. Claro que habría que votar a favor y les pedimos que haya presupuesto, y qué bueno que además hay mayor ingreso, pero no han promovido en ninguno de los casos la libertad y el desarrollo de las personas. Por eso hablan de justicia social, pero no le entienden. No le entienden porque ven en la pobreza la fuente de sus votos. Y de hecho aquí lo reiteran en cada uno de sus discursos. Permítame, no entienden. La diputada Santander está solicitando. ¿Con qué objeto, diputada? Sí, una pregunta a la oradora. Le pregunto a la oradora si acepta la pregunta. Sí. Adelante, Sí. diputada. Diputada Zavala, quisiera saber si nos puede decir el padrón que se atendía con las pensiones de adulto mayor en el sexenio de Felipe Calderón, qué monto tenía la pensión adulto mayor, cuáles eran los criterios para dar la pensión de adulto mayor, y recordarle que la única mala noticia en las últimas semanas es que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está juzgado por narcotraficante en Estados Unidos. Gracias, presidenta. Si la diputada Zavala nos puede informar cuando acabe de contestarle a la diputada, si está amable. Sí, claro que sí. Mire, diputada, es primero partir, qué bueno que lo dijo, que las políticas sociales y los programas sociales no son invento ni creación de un solo partido político, de Morena. Me encanta que lo acepte. Y no solo lo empezó Felipe Calderón del 70 y más, sino que ya venía de parte de Vicente Fox, que no les gusta nada, pero venían ya de los gobiernos del PAN esa entrega. Y no solo eso, también le puedo decir que hubo oportunidades también, que era un programa previo también, y que desde ahí empezaron las transferencias directas, condicionadas, diputada. Y le voy a hacer una referencia respecto a esos criterios. El criterio pues sí era importante, porque la transferencia directa puede ser condicionada o incondicional. Y en el caso que era antes, era condicionada a que, por ejemplo, a que la mujer fuera a la clínica.
no me grite, que la mujer fuera a la clínica de salud o que la familia llevara a su hija a la escuela. Eso era una transferencia directa condicionada en favor del desarrollo de las personas y para evitar también una carencia social, que era la de la educación, por ejemplo. Mire, tan era importante eso que cuando se desagregaron los datos en materia de educación, pues se dieron cuenta que los niños y las niñas no iban parejos, parejos en las escuelas. Y entonces empezaron a hacer una política pública por ahí de 96 y que se siguió hasta el 2012, en donde se daba una transferencia directa condicionada a que las niñas fueran a la escuela. El resultado es que en el 2011 por primera vez llegaron las niñas y los niños al mismo nivel en la educación primaria, en la educación, en la secundaria, en la educación media superior y en la superior. Resultados tenemos y de todos los partidos y resultados tienen también Jalisco. No vengan aquí a criticar con mentiras. No estamos en contra de ese aumento, no estamos en contra. Lo que estamos en contra es que sea su único eje de la política social, porque entonces no es política social, es dádiva, es asistencia. Claro que nadie se va a poner en contra de una pensión a la discapacidad permanente. Es la minoría más grande, estamos hablando arriba de 16, 20 millones de personas de discapacidad y particularmente la hacen de la permanente, lo cual es discutible, presentará la reserva. Claro que vamos a estar a favor y por supuesto que no sea retroactiva y por supuesto que sea progresiva, pero diputada, la verdad es que se necesitan también políticas públicas para las personas con discapacidad, porque con los 3,000, con los 4,000, si quiere póngale 9,000, no van a poder construir rampas, no van a poder establecer las rampas en todos los servicios públicos, no van a poder meter mayor tecnología e infraestructuras a los hospitales que los tienen abandonados, no van a poder darle más dinero presupuesto al hospital de rehabilitación que había sido el mejor en toda América Latina. Entonces, también en la época de los gobiernos del PAN y también en los gobiernos anteriores, perdónenme, sí hubo, por supuesto, también adelanto en los temas sociales y había los programas sociales a los que usted también hacía referencia, entre ellos los de adulto mayor, por supuesto que es muy importante, y si hay Estado que produzca el dinero suficiente para dar ese dinero a cada persona mayor, adelante, y qué bueno a lo mejor que fue renta, qué bueno que fue pues renta universal en el caso de adultos mayores, está bien, pero no lo es todo. Y la verdad es que sí son millones de personas, también en la época de Vicente Fox y en la época de Felipe Calderón, que se les dio a 70 y más, pero además se amplió el programa de oportunidades y eso lo hizo más grande, lo hizo también al campo, más de 25 millones de familias. Lo que es cierto es que en ninguno de los casos se les pedía el voto a cambio. Y eso es toda la diferencia. Porque eso, diputada, nos obliga a entrar en un concepto que ustedes no tocan, el de la ética social. Así es. El de la ética social, que hace que una persona no pueda ser utilizada para votar a favor del partido que dice que se la dio. Eso es lo que a ustedes les falta. Y claro que venimos a favor, pero vinieron aquí en la oposición a reclamarnos hasta nuestro voto a favor y no es verdad, nosotros estamos a favor por supuesto, pero hay que atacar todas las dimensiones con las que se mide una pobreza en el Coneval. Entonces, buena noticia lo de mayores ingresos, sí, pero se puede tener menor pobreza en ingresos y carecer de todas las demás y entonces seguir siendo pobre. Esa es la diferencia. Y también voy a hacer referencia a otra cosa de oportunidades, que lo decía, en lugar de haber recibido los padrones de oportunidades, de utilizarlos, que fueron además estudiados, porque sí fueron estudiados, y hubo criterios, y hubo además todas estas reglas de operación se hicieron precisamente para que lo recibieran quienes más lo necesitaban, pues entonces ustedes, en lugar de utilizarlos, decidieron sacar otras listas, porque quizá lo utilicen para
sus padrones o hasta para su propia militancia, que ya prometieron llenarla a millones, ¿no? Y eso sí es una diferencia. Por eso aquí vino el diputado Agustín Rodríguez a decir precisamente la diferencia entre bienestar y clientelismo. Y podemos seguir diciendo la diferencia entre bienestar y bien ser, que les falta también a ustedes. Permítame, diputada, si es tan amable, está haciendo uso de la palabra el diputado Carlos Castillo. ¿Con qué objeto, diputado? Una moción de orden, presidenta. Discúlpeme, diputado, pero no vemos que haya algún desorden. Si es tan amable, podríamos continuar para que la oradora concluya. Gracias. Permítame, diputada Zavala, la diputada Tenorio, ¿con qué objeto? Hacerle una pregunta a la diputada oradora, por favor, si es que me la concede. Diputada Zavala, pregunta a la diputada Paula Tenorio si le acepta una pregunta. Sí, adelante. Diputada, con todo el respeto que me mereces, quiero decirte que tú, que le debes tanto al pueblo de México, que fuiste la compañera del mayor farsante. Si es tan amable de poder referirse a la pregunta, ratero, diputada, con todo ahí va respeto. ahí va la pregunta. ¿Cómo le haces para ponerte en esa tribuna, la más importante tribuna de este país, ante todos y las mexicanas y los mexicanos, ese traje de cinismo? ¿Cómo le haces? Porque quisiéramos saberlo para cuando lo llegáramos a necesitar, si es que se da el caso, porque de verdad eres toda una actora. Entonces dinos cómo le haces para convertirte en la mayor mentirosa, usando el cinismo al máximo, porque eso me tiene completamente intrigada y lo quisiera saber. Muchas gracias por tu respuesta, diputada. Permítame, diputada Zavala, gracias. El diputado Carlos Castillo está nuevamente haciendo uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado? Sí, señora presidenta, insisto Adelante. en la moción de orden. Es un tema de percepción personal de usted que no ve el desorden, pero yo sí veo un tema que me parece que tenemos que ordenar en el Pleno. Si me permite hacer mi moción de orden, por favor. Con todo respeto, diputado, usted sabe que esta presidencia será lo más plural posible. Nada más, si me permite, vamos a desahogar la pregunta. Desde la perspectiva de esta presidencia no hay desorden ni se ve, es claro y público, pero si usted desea hacer uso de la palabra, permítame nada más a concluir la pregunta. Diputada Zavala. Muchísimas gracias. Yo siempre que acepto una pregunta, supongo la buena fe del otro, supongo la buena fe de quien me pregunta. Lo voy a hacer siempre, a pesar de esta última, y creo que todos los tenemos que hacer, suponer la buena fe de quien pregunta. Y aún así, la contestaré. ¿Qué me hace estar aquí? ¿Qué me hace estar aquí en la tribuna de la Cámara de Diputados? Un profundo amor a México. Un profundo amor a México. Porque mire, yo soy de una familia, como muchas, como millones en México, y me enseñaron a amar al país. Fíjense que en mi casa, amar y servir a México era como respirar. Y por supuesto que encontré en la política el instrumento que obviamente cualquier abogado tendría, pero cualquier persona tiene, para trabajar hacia los demás, para pensar en el bien común, para saber que podemos construir entre todos bienes que no podemos construir individualmente. Y por eso la política social es tan importante. No me grite, yo acepto todas las preguntas. Y por eso estoy aquí, porque también la vida me dio muchas oportunidades como diputada local y como diputada federal. Y desde luego como esposa del presidente Felipe Calderón, a quien admiro enormemente. Y entonces volví a conocer a México, no solo porque el propio PAN, que era el partido en el que estaba, me enseñó a amar a México a través, sí, de las campañas, de recorrer distritos, de pedir el voto y mirar a los ojos, sino también porque se ve de distinta manera
cuando estás en un lugar donde se mira todo México sin distinción. Se te olvidan los partidos, se te olvida que alguien puede votar por una persona u otra. ¿Ves? A la persona, al pueblo de México. Para mí, todos somos pueblos. Usted, quien piensa distinto a mí, quien tiene menos oportunidades, quien tiene más oportunidades, todos son pueblo de México. Y entonces, frente a esa oportunidad, también aprendí muchas cosas. Una enorme experiencia, porque conocí bien el Seguro Popular, porque le vi el rostro a las familias. ¿Qué quieren que diga si yo veía? Fíjense, una vez me dijo una señora, me dio las gracias porque estaba en un centro de cáncer. Y la señora me dice, muchas gracias, y oía que me decían muchas gracias porque era de cáncer para los niños, hasta que alguien me explicó. ¿Sabe qué? Yo soy mi hijo mayor murió de cáncer y 20 años después se enfermó este hijo menor y hubo Seguro Popular y mírelo, está remiso. Razón suficiente para estar aquí. Porque además lo que necesitamos es que ninguna señora le dé las gracias a nadie, sino que vea en el derecho a la salud su derecho, el derecho de sus hijos, y que a nadie tuviera que agradecer. Les vi las caras, veía cómo aumentaban los caminos y las carreteras, cosa que no ha pasado aquí en términos de infraestructura de carreteras, porque vi las universidades cómo crecían, porque vi muchas cosas y por eso estoy aquí también. Pero estamos todos, yo os conozco a los integrantes de mi grupo parlamentario, estamos aquí porque amamos profundamente a México, a pesar de sus insultos, a pesar de sus groserías, de su menosprecio, y además a pesar no solo de su a veces de falta de comprensión, sino además de verdad de los insultos y las groserías. Pero eso no me calan, porque hay un mundo, hay un México que vale todo. Hay un México que valen sus gritos, hay un México que vale aguantar sus odios, y ojalá logremos ser puentes y que dejemos de odiarnos unos a otros. Por supuesto que eso deseo, porque creo en la política y creo también en el derecho. Y como soy abogada también estoy aquí. Y lo que es la vida, me toca ver, yo que soy abogada, que soy maestra de derecho, me está tocando ver el intento de la destrucción de todo un poder, de la destrucción de la división de poderes. Y en toda mi vida también me hace estar aquí gente como don Luis Achálvarez, gente también como Eufrosina Cruz, gente como Maquillo, líderes que formaron e hicieron una transición democrática, la verdadera cuarta transformación, la independencia, la reforma, la revolución y la transición democrática que ustedes han querido negar, pero que es una transformación. Eso me tiene aquí, y ojalá respete también mis deseos y respete también mis razones, porque yo respeto las suyas. Y por supuesto aquí vendremos una y otra vez a reclamar una política integral en materia social. Lo haremos siempre, lo haremos en nuestras reservas, lo reclamaremos, porque no solo porque desconoce el esfuerzo de muchos otros partidos, o de 2 o de 3, del que quieran, que no se vale que hoy desconozcan nada más porque así les sirve para las elecciones. Vendremos aquí y diré una y otra vez, mientras crea que eso es lo que les falta, les diré una y otra vez que ustedes no optaron por los pobres, optaron por los votos, y eso está haciendo mucho daño. Una y otra vez les diré que sí, que falta de ética social. Si esos programas que hoy aprobamos todos los venden como si nada más los hubieran aprobado ustedes, y además les va a servir para amenazar, hostigar o imponer el voto hacia ustedes, lo seguiremos haciendo porque creemos en el diálogo, y ojalá hubiera más diálogo que este, mucho más diálogo, porque eso es lo que reclama la patria. Aquí estaremos, la oposición, y nos uniremos cada vez que podamos, nos uniremos toda la oposición para reclamar una política integral
y que cualquier política que tenga que ver con transferencia directa, en efecto la apoyaremos, pero seguiremos insistiendo que lo que saca adelante de la pobreza a los seres humanos es el desarrollo, la libertad, presupuesto de la ética. Muchas gracias.